Buenas tardes, profesor. Vi pertinente pues hacer un video respecto a la presentación ya no se pudo dar oportunidad. Y es que en verdad quiero dar a entender cuál es el valor que se tiene de una baraja de cartas, ¿no? Creo que hoy existe esta percepción totalmente natural, creo yo, de aquella baraja de cartas que todo el mundo tiene en su casa guardada y que no sabe en realidad qué es lo que viene detrás, ¿no? Todo el mundo ve una baraja de cartas que solo la saca para reuniones sociales, cuando en realidad algo tan simple y cotidiano que está en todos los hogares, pues en realidad tiene un trasfondo de impacto económico, profesional, cultural, incluso es una recopilación de toda la historia de la humanidad. Y eso es lo que quiero dar a entender acá. Entonces, bueno, este es el párrafo. Esta es una obra de arte de una empresa de animación, Ultra Digital Animation, que básicamente utiliza las cartas como medio del azar, justamente, y ver las oportunidades de vida del paciente, ¿no? Tiene mucho más trasfondo. Voy a intentar hacer toda la presentación rápido para no quitar mucho tiempo, profesor. Este es un stackholder, se llama, es como una especie de profesión. Él arma cartas. Por ejemplo, acá pueden ver esto. Se llama Brian Berg, tiene un Guinness World Record. Ha hecho pues ciudades enteras con unas técnicas totalmente distintas a las clásicas formas que nosotros hacemos, que es en forma de triangular. Ha hecho ciudades, sería buenísimo ver por ejemplo la Sagrada Familia, creo que no lo ha hecho. Acá pueden ver a Manhattan, a Londres abajo a la derecha, y el edificio más alto del mundo, que es el Burj Khalifa, si no me equivoco, en Dubai. Pues acá también quiero ver el impacto que ha tenido. Anteriormente vimos de profesiones, acá quiero ver el impacto en cuanto a economía, ¿no? Los casinos creo que mueven muchísimo dinero hoy en día. Este es el más grande del mundo, que está en China, tiene 51.000 metros cuadrados. Es también un hotel, si no me equivoco. A continuación voy a mostrar unos museos. Este es el National Museum of the Playing Card, que se encuentra en Bélgica. El Museo Nacional de las Cartas, pues en la primera foto de acá, a la izquierda, se puede ver una máquina de vapor del siglo XIX. La última foto es otra máquina imprimiendo retiras de cartas. Este museo analiza respuestas ilícitas e incluso violentas de juegos de cartas, pero va más allá. También se analiza la participación de la iglesia en la industria, las cartas como herramientas pedagógicas, la apropiación también de cartas por adivinos o como espacios publicitarios, ¿no? Entonces tiene una rama bastante fuerte de distintas cosas, ¿no? Algunas veces se rediseñaron tarjetas en respuesta a disturbios políticos. Los reyes, por ejemplo, desaparecieron temporalmente de todas las cartas cuando Luis XVI fue puesto en la guillotina. Entonces las cartas impactan fuertemente en el surgimiento de nuevos mercados, logran mover la economía. Muchos mazos de cartas tienen historia valiosa, impregnada también, y funcionan como herramientas para muchas profesiones, que a continuación vamos a ver también. Entonces va más allá de simplemente usar las cartas como un juego o sacarlo en reuniones sociales. Bueno, acá tenemos también otros museos bastante interesantes, con diseños súper fuertes, bastante variados. Eh, Quiero hablar más o menos del concepto que se va a tocar en esta presentación. Las cartas poseen arte no solo en las cartas visuales en sí que posee. Por ejemplo, el tarot italiano, en este lado izquierdo, es uno de los primeros que existieron en el mundo. Tiene significados y composiciones que corresponden a su tiempo y creencias. También las cartas se encuentran hechas de distintos componentes que poseen una funcionalidad y valoración, como pueden ver en el lado derecho. Algunas cartas, por ejemplo, están hechas de oro, también de madera o de mármol. No solamente son de cartulina o de papel. En este ejemplo vemos la composición de una carta actual, por ejemplo, dedicada a la manipulación artística de las mismas. Posee tres capas y terminado similar al entretejido de lana que pueden ver en la parte inferior derecha. Esto les da aerodinamismo para los actuales magos o personas que hacen cardistry, que son dos industrias emergentes que usan las cartas como herramienta principal, ¿no? Haremos un repaso rápido de cómo las cartas impactaron en nuestra cultura a través de toda la historia. Demos un vistazo al pasado. Esta es la primera carta. Se entiende que la carta en sí iniciaron en China por el siglo XII más o menos, pues hay registros de menciones. Luego del lado oriental empezaron a llegar a Europa, España e Italia específicamente. Aún se disputa esta historia. Acá vemos el primer registro ya tangible de una carta proveniente de Italia. En ese tiempo se fabricaban en Florencia y Venecia. Esta pieza se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Luego tenemos la baraja china. Esta pieza fue la más difícil de conseguir debido a la falta de antecedentes históricos que existen, ¿no? La baraja se dice que derivó del dominó chino y ellos inventaron los juegos del azar. Este es el tarot egipcio. Acá se puede ver la cultura egipcia plasmada en cartas. Esta obra fue finalmente diseñada y aterrizada por Jean-Baptiste Alliot en 1816. Existe un trasfondo histórico y fantástico en la leyenda de origen de estas cartas, ¿no? Pero acá se puede ver dónde empieza todo este lado de superstición e impacto cultural, ¿no? Justamente siguiendo esta línea del tarot, este es el tarot Visconti Sforza, con ocasión del 10º aniversario del matrimonio en 1451.
Francesco Sforza encargó al conocido artista Bonifacio Bembo la creación de una baraja de cartas en su honor. Estas están hechas de pan de oro, fueron hechas en Italia y fue una de las herramientas de tarot más representativas hasta hoy en día. Luego tenemos la baraja española. Augustus Rius diseñó para Heraclio Fournier, un impresor burgalés de origen francés que presentó la baraja litografiada. Eh, el diseño fue premiado, de hecho, en la Exposición Universal de París. Además, cuenta con distintos patrones de diseño, que es el patrón de Cádiz, el de Castilla y el catalán. Este específicamente tiene 40 cartas. Hoy existen distintas versiones con más o menos cartas incluso. Pero este fue el diseño final en el que se basó la mayoría de las que conocemos hoy en día, ¿no? Este es el Ganjifa. Es un juego también originado en Persia, perdón. El Gang significa tesoro, ¿no? En eso se basa el juego. Los naipes son circulares o rectangulares. Tradicionalmente están pintados a mano o por artesanos. Acá vemos también unos circulares que son de los mogoles, del Imperio Mogol, del comienzo del siglo XIX, ¿no? Esta es una de colección de Woven Souls. Bueno, el Uta Garuta, los naipes europeos llegaron a Japón en el siglo XVI, gracias a los marineros portugueses. Hay dos barajas de 100 cartas en esta ocasión. Otro dato curioso es que Fusajiro Yamauchi, que es el fundador de Nintendo, produjo en 1889 estas cartas comercialmente. Entonces ellos también lo han rediseñado y lo han vendido. Pero estas más o menos son como eran originariamente, ¿no? Luego tenemos las cartas Bicycle. El nombre se basa en la primera bicicleta creada en el siglo XIII. En las guerras ayudaba a los soldados, pues al tener un mapa de escape escondido entre las capas de papel que vimos al principio. Acá podemos ver la utilidad, por ejemplo, y relación directa como herramientas de un país y toda su historia, ¿no? Bastante interesante. Estos son otros diseños que existieron hasta hoy en día. Hay muchos más, hay muchísimos. No sabría calcular cuántos existen, pero hay distintos diseños. Yo tengo algunos que les puedo mostrar al final. Estas cartas son de Dan and Dave, son dos magos que optaron por mejorar y pues diseñar barajas de cartas optimizadas para los magos del mundo. Acá observamos cómo el diseño físico también ayuda a un fuerte sector económico y en la herramienta principal para un profesional en la actualidad. Una baraja de cartas es la herramienta principal de cualquier mago, sin eso la profesión pues sería un poco más deficiente, ¿no? Estas son algunas otras barajas reconocidas respecto a la magia. Lo digo porque también a mí me gusta hacer magia y conozco también los tipos de cartas que existen y cómo funcionan y la utilidad que tienen para los magos, ¿no? Entonces dan de comer también de alguna manera a ciertas personas y eso también lo podemos trasladar a los adivinos, ¿no? Con esto del tarot pues es una fuente de ingresos fuerte para ellos. Esta es la última tendencia que existe hoy en día, se llama una baraja virtuoso. Existe una nueva tendencia llamada cardistry. El cardistry es realizar arte con las manos y cartas, básicamente. Es crear impacto visual con formas, flujos y habilidad manual. Estas cartas, llamadas virtuoso, fueron desarrolladas con un acabado simulado del entrelazado de lana que pudimos ver al principio, que se llama en inglés Linen Air Finish. Es ideal y versátil para las manos de todo cardist y se pueden generar efectos visuales como por ejemplo los que pueden ver acá en estas imágenes, ¿no? El final es un video de cómo en verdad son estas artes con cardistry. Entonces podemos ver también cómo deriva un arte respecto a otro arte, ¿no? Bueno, finalmente el impacto que tienen es bastante fuerte en toda la historia y en toda la cultura de la humanidad. Y eso es lo que yo quería dar a entender. Muchas gracias. Bueno, esa es un poco de mi colección que he podido lograr conseguir hasta ahora. Hay muchísimos más. Esto es muy poco en realidad en general con los verdaderos coleccionistas. Estos, por ejemplo, son diseños de México. La mayoría son básicos, hay un montón de diseños. Este es póker español. Estas dos específicamente son de magia. Tienen, por ejemplo, optimizaciones, como por ejemplo una carta ahí para hacer una adivinación de carta. Estos son de los magos, uno de los magos de culto más reconocidos también en el mundo de la magia. Estos pues son los clásicos que se compran cuando vas de viaje, ¿no? De souvenirs. Y hay muchísimos más de todas los tipos de barajas que pueden haber, ¿no?